Estación Reddit. La reunión familiar que casi terminó en pelea, la verdad sobre el secreto de la abuela. Siempre que hay una reunión familiar, yo sabía que las cosas serían tranquilas. Eran momentos que parecían un refugio del estrés cotidiano, una oportunidad para reencontrarse con parientes lejanos y, por supuesto, recordar historias antiguas. Mi familia, aunque grande y un poco dispersa, siempre había mantenido cierta armonía durante estos encuentros. Había una sensación de pertenencia, de que cada vez que nos reuníamos, todo permanecía como siempre había sido. Incluso en épocas difíciles, como cuando algún tío enfrentaba problemas financieros o cuando alguien se separaba, la reunión familiar era el lugar donde todo se arreglaba, al menos durante unas horas. Sin embargo, no sabía que aquella noche, la del cumpleaños de mi tío, cambiaría todo. Era una noche de celebración. El ambiente era ligero y todos parecían felices. La casa estaba llena de risas, conversaciones y personas sirviéndose la comida preparada por mi madre, que siempre se esforzaba en hacer un buen banquete. Con cada risa que resonaba en la sala, me sentía agradecido por mi familia. Parecía que estábamos todos en el mismo lugar, compartiendo historias de tiempos pasados, recordando acontecimientos que, de alguna manera, nos conectaban. Nunca imaginé que ese clima de unión se vería alterado por un simple gesto de alguien que no podía prever las consecuencias de sus acciones. Todo sucedió por casualidad. Mi primo más joven, ese tipo de persona que adora indagar en el pasado, decidió revisar las fotos antiguas que estaban esparcidas por la casa. Siempre había tenido una fascinación por esas imágenes y, en verdad, ¿quién no la tiene? Aquellas fotos envejecidas, con bordes amarillentos, que muestran sonrisas y momentos congelados en el tiempo. Para él, probablemente, revisar las fotos era un entretenimiento, pero nadie allí sabía que ese gesto aparentemente inocente desenterraría un secreto que mi abuela había guardado durante tantos años. Recuerdo a mi abuela como una figura fuerte y sabia, que siempre tenía una respuesta para todo. Ella era el pilar de nuestra familia, la persona que todos respetaban, y hasta ese momento, nunca me había cuestionado sobre su vida antes de casarse con mi abuelo. Siempre nos había contado historias de su juventud, pero de forma general, sin entrar en muchos detalles. Tal vez, de alguna manera, nosotros, los nietos, nunca quisimos indagar más a fondo. Cuando tienes a alguien tan importante en la familia, tiendes a idealizarla y a creer que todo lo que hizo fue correcto, sin cuestionar. Pero aquella noche cambió todo. Cuando mi primo encontró aquella foto, su reacción fue inmediata. No pensó en las consecuencias, ni en las personas que lo rodeaban. Era como si, al ver esa imagen, hubiera encontrado la clave para un misterio que todos desconocíamos. La imagen era clara, al mismo tiempo, perturbadora. Mi abuela, sonriendo, con un hombre que no era mi abuelo. Estaban muy cerca, en un escenario íntimo, tal vez en un viaje o en algún momento especial. De inmediato, la sala se sumió en el silencio. La tensión se volvió palpable. La mayoría de los miembros de la familia miraron la foto, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando mi abuela, visiblemente nerviosa, comenzó a contar la historia detrás de esa imagen. Me quedé en shock, y estoy seguro de que la mayoría de nosotros tenía la misma expresión de incredulidad. El hombre en la foto, reveló, era alguien con quien había tenido un romance en su juventud, antes de conocer a mi abuelo. No sabía qué sentir. Parte de mí quería entender, otra parte quería negar. Después de todo, mi abuela siempre había sido una figura intocable para mí, alguien que parecía haber llevado una vida ejemplar. Pero allí estaba ella, con lágrimas en los ojos, admitiendo algo que ninguno de nosotros sabía. El silencio fue interrumpido rápidamente por mi tío, el cumpleañero, quien no pudo controlar su ira y comenzó a cuestionar a mi abuela. ¿Cómo pudo ocultar algo así durante tanto tiempo? ¿Por qué nunca se lo contó a nadie? La conversación, que hasta ese momento había sido desenfadada, se transformó rápidamente en un enfrentamiento directo. Mi tío, que estaba en el centro de todo, se sintió traicionado, como si la imagen de nuestra familia se hubiera destruido por ese secreto guardado durante tanto tiempo. Yo, por otro lado, aún intentaba procesar las palabras de mi abuela, tratando de juntar las piezas y entender todo aquello. La idea de que nuestra familia, siempre tan unida, pudiera tener algo oculto era algo que nunca había imaginado. El choque fue tan grande que, por un momento, no sabía si debía apoyar a mi abuela o a mi tío. Ellos dos, con opiniones tan opuestas, se convirtieron en símbolos de algo que parecía irreconciliable, la verdad y el secreto. En medio de todo esto, estaba yo, una de las personas más cercanas a mi abuela, pero aún así sin saber cómo reaccionar.
Con cada palabra intercambiada en aquella sala, me di cuenta de cómo cada miembro de mi familia reaccionaba de manera diferente. Algunos estaban en shock, otros en total negación, y había incluso quienes se sentían indignados. Mi tío, que estaba allí para celebrar su cumpleaños, fue quien más se alteró. Sentía que su madre, la persona que siempre había admirado, había traicionado la confianza de todos al ocultar ese secreto. Hizo muchas preguntas, más de las que mi abuela podía responder. Sabía que él estaba herido, pero al mismo tiempo, no sabía si la forma en que manejaba la situación era la más apropiada. Otros tíos y tías permanecieron en silencio, solo observando. Algunos, los mayores, comenzaron a murmurar, tratando de entender qué significaba eso para el resto de la familia. Los primos más jóvenes, que no tenían tanto vínculo con la historia, parecían más curiosos que impactados. No comprendían el peso de la situación, pero estaban absorbiendo cada palabra, cada gesto. El ambiente se volvió tan tenso que parecía que todos esperaban una respuesta, una justificación, algo que pudiera poner todo en perspectiva. Yo, por más que intentaba, no podía entender cómo mi abuela, esa mujer fuerte e íntegra, había podido ocultar algo tan grande durante tanto tiempo. Siempre había sido un referente para todos nosotros, siempre había sido la persona a la que todos acudían en busca de consejos y apoyo. ¿Cómo pudo cargar con ese secreto tanto tiempo, sabiendo que algún día podría salir a la luz y causar tantos estragos? Esto me llevó a reflexionar sobre la complejidad de la vida de las personas, sobre cómo, muchas veces, no sabemos nada sobre los demás, incluso aquellos con quienes hemos pasado toda nuestra vida. Sin embargo, había algo que me incomodaba más que el secreto en sí, la forma en que todos estaban reaccionando ante eso. La pelea, la ira, el dolor, todo se estaba volviendo en contra de mi abuela, que ya estaba lidiando con el peso de la revelación. Yo, aunque intentaba entender las reacciones de los demás, no podía evitar sentir que, en ese momento, nadie estaba pensando en cómo ella se sentía. Ella estaba vulnerable, y quizás eso era lo que las personas no lograban entender. La pelea aquella noche no fue solo sobre el secreto en sí, sino también sobre la percepción que todos teníamos unos de otros. Antes de esa revelación, la imagen que todos teníamos de mi abuela era casi intocable. Ella era la matriarca de la familia, la mujer que nunca se equivocaba, que siempre estaba presente en todos los momentos importantes y que, de alguna manera, nos hacía creer que el pasado de nuestra familia era perfecto. Pero después de la revelación, todo eso comenzó a desmoronarse. Empecé a darme cuenta de que, aunque mi abuela hubiera escondido algo, eso no significaba que fuera una persona mala o egoísta. Tenía sus motivos, sus miedos, sus inseguridades. ¿Y quién era yo, o cualquier otra persona allí, para juzgar sus decisiones? Sin embargo, aquella noche, todos parecían estar juzgando a mi abuela con un peso inmenso. Vi la mirada de muchos miembros de la familia, y observé cómo todo lo que ella había hecho a lo largo de su vida comenzó a ser cuestionado, incluso de forma injusta. Era como si el pasado fuera una carga que nadie estaba dispuesto a llevar. Me quedé pensando en el impacto de una revelación de tal magnitud en la familia. ¿Cómo cambian las relaciones cuando algo que parecía seguro e inmutable es puesto en duda? ¿Qué pasaría con los recuerdos que teníamos de nuestra abuela, con la forma en que la veíamos? Y lo más importante, ¿cómo lidiaría mi abuela con eso, después de tantos años ocultando un secreto tan grande? No tenía respuestas a esas preguntas, pero sentía que, después de aquella noche, nada sería como antes. Aquella noche fue un parteaguas, no solo para mi abuela, sino para toda la familia. La reacción que causó la revelación no fue solo un choque inmediato, sino una serie de ondas que se fueron extendiendo por todos. Para muchos, lo que sucedió fue como si el cimiento sobre el cual se había construido nuestra historia familiar hubiera sido socavado. Mi abuela, siempre vista como una mujer íntegra y dedicada, ahora era alguien con un pasado complicado y, para muchos, un tanto indefendible. Lo que antes parecía ser una familia unida e inquebrantable, ahora estaba repleta de dudas y resentimientos. Yo, como parte de esa familia, comencé a cuestionar la idea de tradición. Durante toda mi vida, la palabra familia fue una especie de fortaleza. Familia era sinónimo de apoyo, de estar juntos, de lealtad mutua, sin titubeos. Pero después de aquella noche, empecé a ver que quizás las cosas no eran tan simples. La revelación del secreto de mi abuela sacó a la luz la fragilidad de nuestras certezas. ¿Cómo lidiar con las tradiciones cuando una de ellas se quiebra de forma tan profunda? ¿Cómo enfrentar los sentimientos de traición y dolor que surgen cuando la base de lo que creías se disuelve ante tus ojos? No sabía qué hacer. Parte de mí todavía quería preservar la idea de que mi abuela era una heroína, la mujer que siempre había sido admirada y respetada por todos. Pero la otra parte de mí,
que estaba en shock y procesando la situación, no podía seguir viéndola de la misma manera. Estaba confundido. El dolor de ver todo lo que creía verdadero desmoronarse era inmenso, y lo peor de todo era que, al intentar comprender los sentimientos de los demás, también empecé a perderme en mis propias emociones. La idea de una familia inmutable, en la que todos estaban unidos por un lazo inquebrantable, fue reemplazada por una realidad incómoda. ¿Cómo podríamos mirarnos de la misma forma después de algo así? ¿Cómo seguir celebrando cumpleaños, fiestas y reuniones, sabiendo que aquel secreto había cambiado todo? Sabía que, después de aquella noche, sería imposible volver a lo que era antes. La imagen que teníamos unos de otros, especialmente de nuestra abuela, había sido sacudida, y sería imposible simplemente ignorar eso. Observé las conversaciones que sucedieron después de aquel enfrentamiento, las discusiones, los malentendidos, y vi cómo las relaciones comenzaron a redefinirse. Algunos miembros de la familia comenzaron a cuestionar el comportamiento de otros, a examinar cada gesto, cada palabra que antes parecía ser solo parte del día a día. Lo que antes parecía inofensivo ahora parecía tener un peso diferente. La confianza fue minada. Incluso las pequeñas interacciones cotidianas comenzaron a ser interpretadas de forma más crítica. El ambiente de despreocupación fue sustituido por un silencio denso y, muchas veces, incómodo. No sabía si eso era algo positivo o negativo. Era un cambio inevitable, pero como alguien que siempre creyó en la fuerza de la familia, me sentía perdido. ¿Cómo podría alguien seguir adelante después de que algo tan significativo fuera revelado? ¿Cómo curar las heridas abiertas sin dejar de lado los principios que mantenían a todos unidos? No tenía las respuestas, pero sabía que, en el fondo, nada sería lo mismo. Durante la reunión, una de las preguntas que resonó en mi cabeza fue, ¿por qué mi abuela decidió guardar ese secreto tanto tiempo? Era imposible no intentar entender sus motivaciones. Ella, que siempre parecía ser la mujer más fuerte, la más honesta y verdadera, ahora estaba vulnerable ante todos. Su secreto, aunque del pasado, salió a la luz de una forma que seguramente no había planeado. Comencé a preguntarme si realmente creía que eso nunca sería descubierto. Tal vez, de alguna manera, pensaba que al mantener ese secreto guardado, estaría protegiendo a su familia de una verdad dolorosa. Pero, al hacer eso, también los alejó de algo importante sobre quién era realmente. Intentaba ponerme en su lugar, tratar de comprender las dificultades que enfrentó. Mi abuela vivió en una época en la que los sentimientos, especialmente las relaciones extramaritales, eran vistos de manera muy diferente. Era una época en la que la imagen pública y la moral eran de extrema importancia. Quizás sintió que, al mantener esa relación en secreto, estaba preservando su vida familiar y la imagen que todos tenían de ella como esposa fiel y madre ejemplar. No podía imaginar que lo que parecía ser una decisión lógica en su momento podría, décadas después, afectar de tal manera su relación con los hijos, nietos y hasta con los amigos de la familia. La vida de mi abuela estuvo marcada por muchas pérdidas, decisiones difíciles y, probablemente, arrepentimientos. Nunca nos habló sobre lo que la motivó a guardar ese secreto, pero al mirarla aquella noche, parecía que había mucho más detrás de ese comportamiento. Quizás, con el tiempo, se convenció de que el secreto ya no tenía importancia, que el peso del pasado ya estaba enterrado en su historia personal. Pero, al revelarlo, algo que parecía irrelevante fue traído a la luz, como si el pasado de alguien fuera imposible de mantener oculto tanto tiempo. Sentí un dolor inmenso al ver a mi abuela en esa situación. Ella estaba devastada, visiblemente incómoda con las reacciones de todos. Intentó justificar sus decisiones, pero estaba claro que, en ese momento, ya no tenía fuerzas para luchar contra las críticas. Quizás, a pesar de haber tomado la decisión de guardar ese secreto durante tantos años, nunca imaginó que eso podría afectar tanto a todos nosotros. Para ella, el secreto era algo que formaba parte de un pasado lejano, pero para nosotros, era algo que formaba parte de nuestra historia familiar. Su dolor era palpable, y eso me hizo empezar a cuestionar si deberíamos, de alguna manera, perdonarla por ello. Fue un momento de gran reflexión, de intento de comprensión. Quería entender lo que mi abuela sintió al mantener ese secreto, por qué lo hizo y qué la llevó a guardar esa historia tanto tiempo. Pero, al mismo tiempo, también quería entender lo que la familia sintió al escuchar la verdad. ¿Era posible perdonar un secreto tan profundo, especialmente cuando afectaba la confianza de todos? Cuando algo así sucede en una familia, no solo la persona directamente involucrada sufre. El impacto es colectivo, y cada miembro de la familia enfrenta la situación de manera única. Comencé a observar las reacciones de otros tíos y tías, y me di cuenta de que, aunque estaban en estado de shock, muchos estaban, de cierta manera, tomando partido.
Algunos comenzaron a juzgar a mi abuela de forma implacable, mientras que otros intentaban justificar sus acciones. Era como si la revelación de esa verdad hubiera desencadenado un juicio colectivo que nadie quería o sabía cómo evitar. Cada uno tenía una opinión, y la conversación se desdoblaba en diferentes direcciones. Algunos sentían que, al esconder algo tan grande, mi abuela había fallado en ser sincera con nosotros. Cuestionaban si podían confiar en alguien que había ocultado una parte tan importante de su vida. Otros, más comprensivos, intentaban ver las cosas desde una perspectiva diferente. Argumentaban que el tiempo había cambiado, que lo que se hizo en el pasado no debería impactar las relaciones de hoy. Para ellos, lo importante era lo que mi abuela había hecho durante las décadas en que estuvo con mi abuelo y crió a la familia. Pero, aún así, el juicio estaba ahí, entre líneas, en la forma en que cada uno hablaba. Me di cuenta de que el juicio hacia mi abuela no era solo una cuestión de moralidad, sino también de sentimientos personales. Cada uno de esos miembros de la familia tenía sus propias experiencias, y, en algún nivel, todos estaban proyectando sus propias historias en la ecuación. Estaban juzgando a mi abuela basándose en sus propias vidas y elecciones. ¿Cómo afectaba esto a los hijos y nietos de mi abuela? ¿Cómo podría cambiar la relación de todos nosotros? Estas preguntas comenzaron a planear sobre las conversaciones que ocurrían después de la revelación, y el impacto de esa verdad se estaba expandiendo de forma impredecible. Para mí, parecía que, a lo largo de los años, nadie realmente cuestionaba o conocía a fondo la vida de mi abuela. Todos la veíamos a través de la lente que ella nos mostró, pero nadie sabía lo que había detrás de esa fachada. Cuando el secreto fue revelado, la atmósfera en la reunión cambió de forma tan repentina y drástica que parecía casi surrealista. El clima de celebración que hasta unos minutos antes dominaba la casa fue rápidamente sustituido por una tensión incómoda y palpable. Nunca imaginé que una simple reunión de cumpleaños pudiera tomar un giro tan inesperado y dramático. La noche, que comenzó con risas y conversaciones alegres, se transformó rápidamente en una especie de juicio colectivo, y mi abuela se convirtió en el blanco de todas las frustraciones y cuestionamientos de la familia. Me encontré sin saber cómo actuar, sintiendo una mezcla de empatía por ella y rabia hacia todos aquellos que la estaban juzgando. La reacción de algunos miembros de la familia fue extremadamente agresiva. Algunos tíos, que siempre habían sido figuras importantes para mí, comenzaron a lanzar acusaciones que parecían venir de un lugar de profunda decepción. No podían entender cómo mi abuela había sido capaz de ocultar algo tan significativo durante tanto tiempo. Para ellos, el hecho de que no lo hubiera compartido con nadie, incluidos los hijos y nietos, parecía una traición irreparable. No había espacio para la empatía o la comprensión de que ella había actuado en un contexto completamente diferente, en una época en que las convenciones sociales eran mucho más rígidas. Los gritos comenzaron a elevarse, y pronto todos estaban hablando al mismo tiempo, cada uno con su opinión, y la sala se convirtió en un campo de batalla verbal. Yo estaba allí, en medio, tratando de entender lo que estaba sucediendo. No solo porque era una situación inesperada, sino también porque los sentimientos de mis familiares estaban siendo expuestos de una manera tan cruda y dolorosa. De un lado, había quienes intentaban defender a mi abuela, argumentando que su pasado era privado y que debía tener el derecho de mantener sus propios secretos. Del otro, estaban aquellos que, desilusionados, no podían aceptar que la matriarca de la familia pudiera haber escondido algo tan grande e impactante. A medida que cada palabra se lanzaba hacia mi abuela, veía cada vez más cómo su figura se desvanecía ante mí. La imagen de la mujer que siempre fue un ejemplo de integridad y fortaleza se estaba desmoronando, y no sabía cómo lidiar con eso. Pero, al mismo tiempo, lo que más me dolía no era la revelación en sí, sino la forma en que todos estaban manejando la situación. Las personas que siempre habían estado tan cerca comenzaron a distanciarse emocionalmente, como si ese secreto hubiera creado una división irreparable entre nosotros. Me sentí completamente impotente. No podía decidir si debía intervenir y tratar de apaciguar la situación o si debía quedarme en silencio y solo observar. Parecía que, por más que intentara entender, lo que estaba sucediendo era mucho más grande que cualquier cosa que pudiera controlar. Lo peor de todo fue ver a mi abuela, allí, sin saber qué hacer o qué decir, tratando de justificarse en medio de los ataques verbales. Eso fue doloroso de presenciar. Sabía que nunca imaginaría que la revelación de su secreto causaría un giro tan dramático. En ese momento, todos estaban hablando, pero nadie estaba realmente escuchando. El cumpleaños de mi tío, que debería ser una ocasión de celebración, se transformó en una disputa emocional. Lo que antes era un momento de unión y alegría ahora era un campo de batalla donde se discutía el valor de la honestidad y la transparencia dentro de la familia. Yo,
Aún aturdido por lo que estaba sucediendo, no sabía si debía posicionarme o si debía mantenerme en silencio. Lo que más me asustaba era que, a medida que la noche avanzaba, la pelea parecía inevitable, como si se hubiera cruzado una línea, y ahora ya no había vuelta atrás. Mientras todos continuaban discutiendo, algunos de los más mayores comenzaron a mirar la situación con una expresión triste, quizás ya sabiendo que, incluso después de que el polvo se asentara, nada volvería a ser como antes. Yo percibía que algunos estaban sintiendo la pérdida de una visión idealizada de la familia, una pérdida que parecía irreversible. Personalmente, no sabía si debía lamentar la destrucción de lo que parecía ser una familia unida o si debía lamentar la falta de comprensión mutua respecto a los errores del pasado. Después de la pelea, el silencio se apoderó de la sala. Nadie parecía dispuesto a continuar la conversación, y hasta el cumpleaños de mi tío parecía haber perdido su brillo. Todos estaban afectados de una forma u otra, y lo que más me preocupaba era la dificultad que muchos tenían para aceptar lo que había sucedido. La cuestión del perdón, que antes parecía ser una idea simple, se había convertido ahora en un tema complicado, lleno de matices y sentimientos contradictorios. Sabía que, de alguna manera, todos necesitábamos tiempo para digerir lo que había ocurrido. Pero, al mismo tiempo, me di cuenta de que el perdón no sería una solución rápida o fácil. ¿Cómo puedes perdonar a alguien, especialmente a una persona que siempre fue un ejemplo para ti, cuando rompe la confianza que tenías en ella? ¿Cómo puedes aceptar que tu familia, con todos sus valores y tradiciones, tiene secretos que pueden cambiar completamente la forma en que ves a las personas que amas? Para mí, el proceso de perdón no sería algo que sucediera de la noche a la mañana. Era algo que requería tiempo, reflexión, y sobre todo, honestidad contigo mismo. Lo primero que se me ocurrió fue el hecho de que mi abuela, aunque había hecho algo que parecía inaceptable, no lo había hecho por maldad. No había guardado el secreto para herir a nadie. Simplemente tomó una decisión basada en lo que creía que era lo mejor para su vida y para su familia en ese momento. Quizás, en ese entonces, no se dio cuenta del impacto que eso tendría, pero no podía negar que, por doloroso que fuera, estaba intentando proteger algo que amaba. Me encontraba en un dilema emocional. Por un lado, quería comprender el lado de mi abuela, aceptar que había hecho lo mejor que pudo para lidiar con una situación difícil. Por otro lado, estaba el lado de mi familia, que se sentía traicionada, decepcionada y herida. ¿Cómo reconciliar estos dos lados? ¿Cómo encontrar un punto de equilibrio entre la necesidad de mantener la integridad de la familia y la comprensión de que todos somos humanos, sujetos a fallas y errores? Sabía que el perdón no significaba olvidar, pero, ¿sería posible continuar teniendo una relación saludable después de algo tan grande y doloroso como esto? Fue entonces cuando me di cuenta de que el perdón no dependía solo de una persona. Era un proceso colectivo, en el que cada uno de nosotros tendría que reflexionar sobre lo que realmente significaba mantener la familia unida. No tenía las respuestas, pero sabía que el perdón era un paso necesario. Tal vez, en el fondo, todos necesitábamos mirar hacia atrás, reflexionar sobre nuestros propios errores y tratar de entender que la familia no estaba hecha solo de personas perfectas, sino de seres humanos con fallas, miedos y arrepentimientos. Esa noche, aunque dolorosa, también me hizo reflexionar sobre el futuro de nuestra familia. ¿Qué pasaría con todos nosotros después de esa revelación? ¿Cómo seguiríamos adelante? ¿Sería posible superar este secreto que, aunque no era reciente, cambiaba profundamente la forma en que nos relacionábamos? Sabía que, por más que pasara el tiempo, las cosas no serían como antes. La imagen que todos teníamos de nuestra abuela había sido alterada para siempre. Ya no era más la mujer perfecta y sin fallas que todos admirábamos, ahora era una mujer con un pasado, con elecciones y decisiones que, tal vez, no habían sido las mejores. Pero también era una mujer que, a pesar de estos errores, había vivido una vida llena de amor, pérdidas y sacrificios. Era una mujer que, aunque no había sido perfecta, siempre fue leal a la familia y siempre hizo lo que pensó que era correcto. Con el tiempo, me di cuenta de que el secreto no necesitaba definir nuestra relación con ella. El pasado de mi abuela, aunque doloroso, no debería impedirnos seguir construyendo nuestra historia familiar. Sí, necesitábamos tiempo para digerir todo lo que había ocurrido, pero también sabíamos que, por difícil que fuera, lo que realmente importaba era el amor que aún existía entre todos nosotros. No debíamos permitir que un error del pasado nos separara. El perdón sería una parte importante de ese proceso. El futuro de nuestra familia, a pesar del dolor y la frustración, dependería de cómo reaccionáramos ante este nuevo conocimiento. La pregunta que me hacía era, ¿seríamos capaces de mirar más allá del error y la traición percibida y encontrar una manera de seguir adelante juntos?
Lo que realmente importaba ahora era la elección que haríamos a partir de ese momento, dejar que el secreto del pasado nos definiera o usarlo como una oportunidad de crecimiento y renovación de nuestros lazos familiares. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!